nosotros aquí en Caché Noticias, 90.9 en Guayas, 94.9 en Santa Elena, 92.7 en Esmeraldas a través de Modular FM. En estos momentos ya está en nuestros estudios el señor doctor Osvaldo Moreno, analista político, amigo de esta casa, y bueno, a los tiempos que viene, pero más tarde que nunca, y le agradecemos por estar con nosotros, mi querido doctor Moreno. Bueno, primero, buenos días, un saludo fraterno a toda la audiencia de esta prestigiosa radio Caché y las repetidoras, sus socios estratégicos en el mundo, ya no solo en Ecuador. Contento y honrado porque siempre llevo en mi corazón que yo fui el primer analista político entrevistado, fundador, digamos, de este medio de comunicación. En efecto, así es. Y usted no ha plegado al poder, no me ha impuesto el cerco mediático como un pana suyo que ya no me invita. Así. Contento de estar aquí. Bueno, gracias. A ver, para el doctor Osvaldo Moreno, con su experiencia y credibilidad como analista político, ¿el Ecuador de hoy tiene una crisis institucional, sí o no? Sí, y lo digo con dolor. Ya. Sí, y no es que estamos analizando Centroamérica, México, que tantos años, la Argentina, estos países de la América hispana o Sudamérica que amamos tanto. Con mucho dolor, se lo tengo que decir, vivimos probablemente una de las peores crisis institucionales en todo sentido, sobre todo de seguridad, de estabilidad, que vive el país en este momento y realmente no veo una salida que no sea del mismo modo institucional. Y cuando hablamos de salida institucional no me refiero a sacar a X o cual funcionario de su cargo, sino a fortalecer esas instituciones. Y para fortalecer las instituciones se requiere liderazgos y lamentablemente yo no percibo un liderazgo en este momento en el país, salvo los que conocemos. Y entonces cuando usted dice que hay que no hay que cambiar a los actuales protagonistas, ¿qué hacemos entonces con ellos? ¿Los ponemos en una aula? ¿Los ponemos en algún equipo que les cambie la mentalidad? ¿Qué? Mire, esto es como los impuestos, economistas. Ya, yo, no me hable de impuestos. Usted es el experto en temas económicos, yo no. Pero yo soy de la tesis de que no debemos crear un impuesto más, sino con todo el peso de la ley, ejecutar y cobrar efectivamente los que ya existen. Ya. Me explico. Se hablaba el otro día, hay creo que una cartera de 3.000 millones, casi 3.500 millones en cartera del Servicio de Rentas Internas. Por cobrar. Por favor, pues. Coja al azar, señor presidente, señor del Servicio de Rentas, Briones, que creo que es un buen funcionario, que es complicado en estos días hablar de buenos funcionarios. Coja al azar, los asortee, los 10 más grandes evasores, hágales el allanamiento. Aleatoriamente. Haga el allanamiento a la madrugada, que tiene toda la ley para hacerle. Le aseguro que están negociando en la otra mañana y los otros están negociando. Entonces, para mí el tema de la seguridad, por ejemplo. O sea, en otras palabras, este tema es de decisión. Total. Y asumir el costo político e histórico. Ejemplo. Ahora, entonces cuando hablamos de instituciones, hablamos de la institución legislativa, la institución judicial, la institución ejecutiva. Quiere decir que si el ejecutivo no toma la decisión, nadie la toma. Pero mire lo que está pasando, querido economista, queridos radioescuchas, audiencia de Caché y repetidoras. Mire lo de los jueces por ahora. Mañana yo voy a un juzgado en un honorable, en mi cantón, usted sabe que yo soy de Colta, Columbia. Mañana voy al juez multicomité de Colombia y voy a poner una acción de protección por su pana que ya no me invita a la radio. No puedo hacer ese tipo de cosas. ¿Me explico? Entonces estamos en una espiral que ya las instituciones están cruzadas. Mire el caso, por ejemplo, de Quito, con Yunda. ¿Sí? Yo no soy experto en derecho electoral, pero sí se da cuenta que inauguran el metro de Quito y en la misma tarde el Tribunal Contencioso va a analizar la candidatura de Jorge Yunda, que está encabezando todas las encuestas. Así es. Entonces, mire el caso del mismo Correa, que yo no voy a hablar, no soy abogado, bueno, sí lo soy, pero no voy a hablar del tema de su juicio, si es justo, si es injusto, hablamos de debido proceso. La revisión de un caso más breve de la historia, en horas, para que no sea candidato a vicepresidente. O sea, todo ese tipo de situaciones no le hacen daño a Juan, a Pedro, a Correa, a Lazo, le hacen daño al país. Tenemos una institucionalidad totalmente endeble. Mire, acaba de haber un caso que yo lo calificaría de pornografía infantil.
¿Qué pasa si mañana un sujeto agarra a una niña de una escuela fiscal y hace que le toque los genitales? Discúlpeme la expresión. Y aquí cuando eres de un partido político ya estuviera por violación, por evasión, por todo lo que a usted se le ocurre. Ahí funciona la justicia. Entonces tenemos un problema gravísimo de ausencia de ejecución de la ley, ¿ya? Desde la misma cabeza hasta los mandos medios. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en materia de seguridad? Es indudable que hay una microscópica, pero ínfima, querido economista, ínfima, que creo que no representa el punto la fuerza pública que está involucrada en actos, digamos, delictivos. ¿Dónde está esa depuración? En el caso de la fuerza pública, en esa mínimo cuando nuestras Fuerzas Armadas son tan gloriosas y han sido orgullo de la patria. ¿Dónde está el ejercicio del mando del poder? Vamos a cerrar el año con 25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Ese es el indicador para analizar la violencia. ¿Ya? Y hay zonas del país, Esmeraldas, algunos sectores de la provincia de Los Ríos, y ni le cuento el resto del país, donde ya esos lugares ya compiten con Kingston, la ciudad más violenta del hemisferio, que ya compiten ni siquiera con Sinaloa, con Tamaulipas, con Tijuana, con San Pedro Sula. Entonces tenemos un problema gravísimo de inseguridad. Entonces nos hacemos la pregunta, si hasta el año 2017, no le voy a decir en el gobierno de quién, porque ya me dejan limitar más pana suyo, hasta el año 2017 habían 5.4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja de toda la 5 años después. No, Moreno, al César lo que es el César. Yo ya estoy estudiando hasta Moreno, ya estoy empezando a pensar que Moreno es pariente mío. 10 años después, 17, tiene usted razón, 24 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Se ha multiplicado por 5 la violencia en el país, claro, al 500%. Entonces aquí no es un tema, no, es que la culpa es del presidente Correa porque en Carondelet se reunía con el Chapo Guzmán y hacían la ouija y hablaban con Escobar. Por Dios, pues. No. Hemos llegado a un extremo, y se lo digo, a mí me da igual, yo solo voy a Estados Unidos para ir a ver premios de nuestra empresa. Lo único que creo que es interesante es unas hamburguesas Mickey Mouse y Playboy. El embajador norteamericano dando declaraciones sobre los jueces. Uy. ¿Ya? Y lo más chistoso es que son ellos pues los que ponen ¿No escuchaba usted a un tipo que era de inteligencia que decía que su carpeta tenía el visto bueno del embajador norteamericano? Y después sale el tipo... ¿De qué estamos hablando? No, pues y el embajador incluso grafica que nadie escucha, dice, y ahí involucra a todos. Por favor, pues vayan a empezar. Comenzando desde el presidente de la República. Vayan a empezar por el consumo. ¿Dónde están todos los Escobar rubios que nunca aparecen? Pues no. ¿Quién distribuye la droga allá en Estados Unidos? ¿Y quién la consume? Perdóneme, y tienes un canciller que yo siempre he considerado a este señor un tipo serio, o sea, al menos me parece un hombre formal. ¿Quién? El actual canciller. Y el actual canciller Holguín. Sí, no, que mire, que dice, o sea, más preocupado en conservar la visa para ir a Miami que la soberanía nacional. Yo expulsaría a ese embajador, pues. En un 2x3, señor embajador, le retiro las credenciales, porque no puede ser que haya una intromisión de esa magnitud siendo parte del gran problema que tenemos. Oiga, doctor Moreno, entonces, con toda esta lectura que estamos haciendo, ¿será que la consulta popular es la que va a mejorar todo? Yo jamás respirando profundo. He pensado en conculcar el derecho de nadie. Cuando que hay 20, usted me conoce, hay 20 movimientos, 50, pueden haber 1000. Este es un problema cuanti. Y usted es docente universitario, un problema quali. No hablamos del cuantitativo. ¿Quiénes somos? Cualitativo hablamos. Aquí, que en Estados Unidos lean el sistema de partidos. En Estados Unidos hay cientos de partidos y movimientos políticos. Lo que pasa es que el sistema indirecto hace que en ese tipo de elección, con votantes por estado, hace que tú no puedas percibir que hay una infinidad y hasta partidos comunistas en los Estados Unidos. Así es. Milwaukee, por ejemplo, el alcalde socialista. Pero al margen de eso, yo no voy a conculcar el derecho del gobierno de poder hacer una encuesta, de poder hacer una consulta. Lo que sí me pongo a pensar, querido economista y querido radioescuchas y a todos los aliados de las repetidoras de esta cadena, hay que ser bien, no voy a decir audaz, o sea, un gobierno con 80% de rechazo, con 85% de gente que no cree en la palabra del presidente, ponerse a medir en una elección de ámbito local como son las locales, donde la gente habla del aseo de calle, de la alcantarilla, de los bordillos y las cosas, de los vecinos. Entonces yo extrapolo una canción que es totalmente de una agenda local a un tema nacional. O sea, me pongo a prueba con esa, y para remate, voy a hablar en términos coloquiales, más feo los electores. Tú eres narcotraficante porque vas a votar por él. Y sacan una brillante vocera y muy bonita además, no me acuerdo el nombre de la doctora, una chica de Oxford, brillante. La sacan, digamos, creo que como
no voy a decir fusil, esa no es la palabra, pero de pronto como para un poco animar el debate, que me parece excelente. Pero ¿qué tipo de debate podemos tener cuando usted me dice a mí, usted está con el no es narco? Me recuerda un poco a Febres Cordero, cuando eran los drogadictos, los pandilleros, las prostitutas y los ladrones los que votaban por Bucaram. Ya ve lo que pasó. Entonces yo me hago la gran pregunta, analicémoslo con objetividad. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en el rol de las Fuerzas Armadas, pero debe ser ya en un caso extremo. Extremo. ¿Ya? Y creo que está en los mecanismos. Lo de la extradición, querido economista, yo en mi vida, en los olvido, lo juro por los huesos de mi padre, he tenido un porro de marihuana en mi boca y me crié en la Saiba. Jamás en mi vida yo he consumido droga. Peor, pero perdóneme, Colombia, país de mi mujer, está que mi esposa es colombiana. Colombia, todos los días Colombia, no cada año, rompe el récord mundial de producción de coca. Todos los días. Número 1, infestado de bases norteamericanas. Yo sueño. Hay dos cosas que yo añoro en esta vida. Cuando yo muera, tener entre mis brazos un pasaporte sudamericano y que no exista una sola base más norteamericana en nuestra tierra. Como decía Santiago. Pero en Colombia hay algunas bases norteamericanas. Entonces, no, que la base de Manta, los colombianos están infestados de bases norteamericanas. Están infestados de acuerdos de extradición. Entonces yo no creo, o sea, el acuerdo de extradición, y yo no tuve ni contratos con el correísta, no lo conozco al señor Correa, nunca lo he visto. No le he dado la mano. Jamás. No. Y no porque se la negara, ¿no? Alguna vez puedo coincidir. No lo conozco al señor. No tengo ningún tipo, yo soy consultor político. Pero yo coincido con, o sea, yo creo que esto es legitimar que somos un Estado fallido. Lo que hay que aplicar es con todo el peso de la ley, las normas que ya existen, porque con ese mismo marco, claro, cualquiera, y esta es la idea del debate, me puede decir, no, pero la realidad del 17 es distinta del 22. Correcto, pasó un lustro, digamos que en términos históricos es nada, pero pasó un lustro, y en términos de economías micro o países chiquitos como el nuestro que se separó de Colombia, no en 1830, eso es falso. Sí, si usted ve la constitución de Riobamba, dice el Ecuador en Colombia. La verdadera autonomía, porque yo cada vez que voy a Colombia a las conferencias siempre les digo, es momento que el Ecuador recupere el Bajo Cauca y que Colombia recupere el departamento del sur. Deberíamos ser una sola nación con Colombia. Pero la verdadera independencia del Ecuador es en 1835. Sí. Ambato. Esa ya es el rompimos palitos. Así dicen los historiadores. El verdadero. Pero bueno, en todo caso, yo creo que hay que fortalecer. Pero entonces, pero tal cual como usted lo está explicando, aquí lo que falta es aplicar las leyes. Totalmente. O sea, la decisión de aplicar las leyes existentes. Mire el caso, por ejemplo, del defensor del pueblo. No me acuerdo el nombre. El que está preso. ¿Cómo se llama? Carrión. No me acuerdo. Bueno, el que está preso. Para mí, mala juma. Eso fue una mala juma. Carrión. Una contravención. Sigue preso. Se le borró la película. Para mí fue una mala juma. No creo que haya, de acuerdo a lo que es el Código Penal o los tratadistas, la violación es la introducción de un objeto extraño. Bueno, pero es que esa es la justicia selectiva. ¿Sí? Ahí sí funcionan las instituciones. Mire el caso de Isa. Todo un operativo para llevarlo a Isa a la prisión. A la prisión, que hasta icónica, pues esa imagen, se acuerda el hombre con el helicóptero, que ni siquiera una chompa le pone, me recordé yo a Caupolicán, a Tupac Amaru, siendo llevado a la ejecución, a Guaycapuro. Entonces, yo creo que la solución está apuntando al gran problema que es institucional. El momento que los ecuatorianos empecemos a creer en las instituciones. Mire cuál es el reflejo de un país. Por ejemplo, mi hijo en su escuelita. Yo voy a esa escuela, no voy a decir cuál es por seguridad, obviamente. Digamos que es como dirían en Colombia, que estratifican a la gente como en la India, estrato 1, estrato 2, estrato 3, casi que casta. Yo veo a mi hijo y voy a los parqueos de estos colegios, entre comillas, pelucones, que la madre está, que yo soy mantener a mi mujer, pero la madre es la que me plata. Total, pues mi mujer me mantiene, ella es la que trabaja más duro que yo. Entonces usted se pone a ver en el parqueadero de la escuela de mi hijo, todos los padres rompen las reglas de tránsito. Todos se parquean, y no, menos yo, se lo puedo decir, todos se parquean donde va el expreso, todos invaden. Entonces yo digo una cosa, esto ven los niños, y yo voy y le toco la puerta a la rectora un día, no me atiende, es el administrativo, y le digo, señor, mire lo que está pasando, déjeme tener un patrullero. En esa época un amigo en común, no le voy a decir quién, estaba en una institución de esto. Entonces yo le digo, no, es que... ¿Cómo le vamos a decir a fulanito? Entonces, si desde esa instancia el niño de maternal ve que su padre se parquea en el espacio de los discapacitados, de las mujeres embarazadas, invade el carril de los expresos, ¿cómo que puedes mandar a tus hijos a los expresos? Digo yo, si veo los malabares que hacen en el tránsito. Claro. Pero bueno, tengo mucha fe en el futuro.
tengo mucha fe en el país. O sea, en otras palabras, ¿qué va a pasar con la consulta popular? Yo creo que Lazo es valiente y audaz, eso es indudable. Audaz es el juego. Yo creo que es audaz, o sea, es bastante valiente lo que está haciendo, porque yo le hago una pregunta, y yo soy de las preguntas, permítanme. ¿Qué pasa si el gobierno pierde todas las preguntas? En cualquier democracia occidental decente es de una renuncia. Pero ¿qué pasa? Pregunto, si el gobierno pierde todas las preguntas. Nada. Pero si ya el presidente dijo en Estados Unidos que a él le atrae ser candidato a una reelección, lo ha repetido anoche. ¿Y qué ha pasado? Nada. Pero fíjese usted del daño que le haría eso otra vez a su tendencia. La elección pasada condicionó a todos los de su tendencia que si él iba a salir porque era el sueño de su papá, perdón, su sueño de niño. Sí. Ya. Eso es gracioso. Su pelota cuadrada, digamos. Los otros se dieron en nombre de que no venga el correísmo, pero miren la tragedia que estamos viviendo. Miren la tragedia a nivel de seguridad, los famosos UPS. O sea, yo sí creo que es momento de un giro en la conducción. El gobierno nacional necesita ministros ejecutores eficientes, que sí los tiene. Ejemplo, el ministro de Bienestar Social, el señor Esteban Bernal, por ejemplo. El mismo Pablo Rosemena, que creo que está haciendo un mejor papel del que hacía, como gobernador. Solo que él no puede ejecutar. ¿De qué sirve que el Ministerio de Finanzas se ponga al día si hay estamentos públicos que no ejecutan? Yo sí creo que hay por ahí un par de ejecutores eficientes, pero creo que falta, con el respeto a estos dos ministros que he nombrado, la estrella, digamos. En ese ¿Y Panchito? ¿Quién es Panchito? Panchito Jiménez, pues, ministro. Panchito es un intelectual extraordinario que conozco y admiro. Y creo que las letras son su mayor virtud. No lo estoy ve. siendo irónico. No lo ve en la cancha entonces. Lo veo en un espacio que es indudable su experiencia, es indudable porque fue ministro de, creo que Correa, etcétera, etcétera. Pero yo siento en él un intelectual formidable, formado en la Sorbona. Es un deleite, es mi amigo personal. Un deleite. Conversar con Francisco Jiménez es una cosa extraordinaria. Pero no siento, digamos, que haya un marco conceptual. Ahora, en base a los resultados, podríamos decir que tal vez sí le da resultados, porque acuérdense que hubo un intento derogatoria de interrupción de mandato en la Asamblea Nacional y fueron los votos socialcristianos las que evitaron que Lazo se vaya. Sí, pero hay un anuncio de los grupos sociales que ellos están revisando el resultado de las mesas de diálogo y que ellos van a hablar en el mes de enero. Pero mire, por ejemplo, eso para mí fue un error del gobierno. Ya. En primera instancia, yo estoy de acuerdo con la focalización. Por supuesto, claro, ya es momento de hablar un poco, porque no es justo, por ejemplo, que un señor que no necesita, que maneja un vehículo Mercedes-Benz, maravilloso vehículo alemán, tenga que ser subsidiado versus al que utiliza un señor taxi. Por poner un ejemplo que es el día a día de su familia. Es como el IVA también, pues. IVA paga el que gana 200, 300, 400 dólares y usted que gana 10.000 paga IVA. Igual. A la renta. ¿Ah? Impuesto a la renta o IVA. IVA, el IVA, correcto. Pero es un impuesto regresivo. Pero digamos que dentro de lo que pasa en la región... Y es igualito lo de acá el gas, pues. De acuerdo, pero en el IVA todavía estamos bajo totalmente el promedio de la región. En Colombia creo que es el 18. No, nosotros estamos en dólares. Pero tiene usted que compararme con Estados Unidos, tiene que compararme con Panamá. Los taxes. Por favor. Pero si usted se pone a analizar, en el caso en este caso los impuestos, en el caso del circulante, yo sí creo que es momento de hablar un poco de la seriedad de los diálogos. Se supone que en esa mesa se llegó a ese acuerdo de los deudores de $10.000. Eso fue un acuerdo. Lo que pasa es que, vean, si algún día yo soy presidente de este país, mi querido economista chica, que eso, quédate tranquila. Votaré por usted. Quédate tranquila, mijita, que eso no va a pasar, porque mi esposa ese rato me tira se regresa a Colombia con mi hijo y todo. Llego a la casa y me encuentro ni al perro. Pero si algún día yo fuera jefe de Estado de este país, ¿sabes lo que yo haría? Yo primero les haría una prueba de droga todos los días cada mes a los ministros, un rastro de cocaína, de lo que sea, se va. Y segundo, les quito las redes sociales. Prohibido Twitter. Entonces, cuando tienes gente que cree que este aparato infernal, que creo que es el nuevo bazuco del siglo XXI, la gente cree que gobierna con este tipo de cosas, en este país se ha indultado mulas, se ha condonado deudas. Aquí se habla de que los subsidios, ¿de qué subsidios hablamos?
Los sectores populares no han sido los más beneficiados del Estado, eso es falso. Sucretización de la deuda, década de los 80, salvataje bancario, ambos hechos al día representan 30.000 millones de dólares que recibieron directamente ciertas élites zapas, no todas. Entonces, ¿de qué estamos hablando pues en ese sentido? Entonces, yo sí creo que hay que tener un poco de consecuencia, tal vez no todos, pero eso me parece una medida correcta, pues, porque hay gente que efectivamente quebró, hay gente que no tuvo los alcances, hay gente que no tuvo ingresos, hay gente que no tuvo que comer. Pues. Y con estos factores y otros, el resentimiento social aumentó. O sea, no existe, y esto se lo escuché a Laclau, pensador más grande del mundo occidental, Ernesto Laclau, politólogo, se lo escuché a Correa que lo repitió alguna vez, se lo escuché a García Linera, el vicepresidente de Bolivia, pero no existe sector de la sociedad que tenga mayor conciencia de clase que las élites, que las oligarquías. Eso de la lucha de clase, claro que existe. Y los que más la reivindican, o los que tienen mayor espíritu de clase, son las oligarquías. Pero eso no va a dejar de existir porque Correa sea presidente o no sea presidente, o sea Bucarán, o sea Lazo. Mientras en América Latina, la zona más desigual del planeta, mantengamos y sostengamos estos parámetros de desigualdad, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que no tengamos este tipo de... Es legítimo pues que haya la protesta social dentro obviamente de los márgenes de la ley, respeto a la propiedad privada, la integridad física de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no podemos aceptar de ninguna manera es que también venga el otro extremo y no nos importe lo que le pasa al otro. Yo sí creo que es un gran momento para que el país entre en una reflexión después de la consulta, indistintamente el resultado, y lleguemos a grandes acuerdos nacionales. Cerremos, doctor Osvaldo Moreno. Ya llamaron de la cena. ¿El año 2023 será un año estable políticamente o qué? Bueno, tenemos un escenario local. 5 de febrero. Locales, con un Guayaquil donde yo creo que la doctora Viteri es favorita, no como Nebot, no como Flores Cordero. Vamos a ver si sostiene ese espacio, pero todavía la veo potente. Creo que la tendencia de izquierda no se consolidó. Para mí debió Jair Ala y el correísmo ir juntos. Pero bueno, el 5 tendremos la respuesta. Veo una provincia bastante polarizada, con 5-4 en el pelotón, pero creería yo que quienes tienen el aparato para poder sostenerse en una elección de esa magnitud solo es el correísmo y los cristianos. Así que pensaría yo que eso se va a definir entre la doctora Guiñaga y la doctora Susana González. Un Quito donde hay un caos en ese sentido como ciudad y un error que cometieron las élites al sacar a Yunda. Yunda iba en bajada. Cuando Yunda es sacado del poder iba con 14% de aceptación. Si Yunda terminaba el mandato probablemente no se hubiera reelecto. Claro. Y un país que está convulsionado, un país donde le cuento que ya en algunos procesos me siento como en Centroamérica, con la diferencia que en Centroamérica, en esos países yo trabajaba con seguridad, guardaespaldas, hotel 5 estrellas, aquí yo, como usted, ando sin seguridad, no tengo carros blindados, entonces es un país cada vez más inseguro. Así que ojalá el 23 sea un año de consolidación, para el gobierno o contra el gobierno, pero que suceda algo que pueda de alguna forma generar algún cambio, digamos, de paradigma, y no terminemos como lo que pasó con... Que no nos conviene una desestabilización por ningún motivo. Es que eso es lo peor, que caiga Lazo para que suba Borrero. No. O sea, de Kiko al Chavo. No, pues, no, claro. ¿Cuál es la solución? Yo sí creo que hay una solución y es el ejercicio estricto de la ley, del marco, de la normativa jurídica vigente. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Doctor Osvaldo Moreno, déjele un mensaje de fin de año a nuestros oyentes, como siempre, y al comienzo lo dijimos, usted es un hombre de la casa, usted coincidentalmente inauguró esta casa que es Caché y que está creciendo y ha crecido bastante, le comento. Es una radio que está creyendo en ella el público oyente. Bueno, un gran saludo a toda la audiencia, los mejores deseos para todos. Cuídense, yo creo que esto va a pasar, no hay mal que dure 1000 años. Entiendo que Guayaquil está más inseguro que en la época de los piratas y de los incendios y de las plagas, pero estoy convencido de que vienen tiempos mejores. Los mejores deseos con su familia y bueno, y gracias por sintonizarnos y por hacer de este espacio, creo que el más escuchado y con mucha credibilidad a nivel nacional. Muchísimas gracias, una feliz Navidad y un venturoso 2023 para todos. A usted le deseo un venturoso 2023 con su familia, con sus amigos y todos, y que tenga también muchas contrataciones como consultor político.
Sí, espero que sí, Y mire, pero usted ya es un internacional. Pero mire eso, por ejemplo, yo después de la pandemia, a medida que iba creciendo mi hijo, decidí trabajar más en Ecuador y menos en el extranjero, y estoy tomando la penosa determinación de volver a trabajar más en el extranjero y menos en el Ecuador, porque ya le conversaré en otro. Después analicemos todas las... Y después analizamos el caso Perú. Qué locura. Ahí me la deja debiendo. Claro que ¿Okay? Sí. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, amigos oyentes de Caché Noticias. Estuvimos conversando con el doctor Osvaldo Moreno, consultor político ecuatoriano. 100% a ustedes, agradeciéndoles otra vez con el equipo productor de Kimberly García, de María Hermosilla, de Hugo Romero, aquí en Caché Noticias. Gracias totales. Chao.